¿Te has puesto a pensar que quizá el único hábito que repites todos los días, sin siquiera darte cuenta, es el que te mantiene en una vida mediocre? Suena absurdo, ¿verdad? Pero, ¿y si te digo que no es la falta de esfuerzo, ni la falta de inteligencia, sino un patrón mental invisible, silencioso, el que está saboteando todo? Trabajas duro, sueñas en grande, pero en el fondo sientes que sigues en el mismo lugar. Pues eso es precisamente lo que quiero abrir contigo hoy. Durante muchos años viví creyendo que nunca tendría nada grande en la vida, y no porque me faltara ganas, sino porque dentro de mí había una voz repitiendo que no era lo suficientemente bueno. Cargaba ese pensamiento todos los días como si fuera una verdad absoluta, y es exactamente ese tipo de creencia la que se transforma en el hábito invisible que mantiene a millones de personas atrapadas en una vida común y corriente. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces te despiertas y antes de empezar el día ya piensas que no va a resultar, que no tienes oportunidad, que no es para ti? Ese pensamiento, por más pequeño que parezca, es el cimiento de tu realidad. Es como si cada idea limitante fuera un ladrillo que colocas en la construcción de una prisión que tú mismo estás levantando. Este hábito es tan silencioso que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que lo carga. Es creer que el dinero es algo sucio o demasiado difícil de conseguir. Es creer que la felicidad es un privilegio de pocos. Es creer que el éxito depende de la suerte o de contactos que no tienes. Esas ideas se repiten en la mente desde la infancia, muchas veces provenientes de padres bien intencionados, maestros o incluso de la sociedad. ¿Has escuchado a alguien decir que para ganar mucho dinero necesitas ser un genio o tener un título universitario caro? Yo crecí con eso, y por creerlo, me conformaba con trabajos que no me llevaban a ninguna parte. Cambiar llantas, limpiar carros, aceptar cualquier cosa que apareciera. Era como si mi vida estuviera condenada a la mediocridad. Y fue en ese punto que algo extraordinario sucedió. Un hombre puso en mis manos un libro y me dijo: sigue esto al pie de la letra hasta que descubras que te estoy mintiendo. No lo sabía, pero en ese momento estaba siendo desafiado a romper un hábito que me tenía atrapado durante años. Hasta entonces creía que mi destino estaba escrito, que mi falta de estudios e inteligencia ya habían determinado quién sería. Pero ese desafío cambió mi rumbo. Comencé a darme cuenta de que no eran mis resultados los que moldeaban mis creencias, sino justamente lo contrario. Eran mis creencias las que determinaban mis resultados. Piensa un poco en tu vida ahora. ¿Cuántas veces has renunciado antes incluso de intentarlo porque creías que no eras capaz? ¿Cuántas oportunidades se han cruzado en tu camino y ni siquiera las has percibido porque el hábito del autosabotaje ya te decía que aquello no era para ti? Ese hábito funciona como una lente distorsionada. Puedes estar frente a la oportunidad de tu vida y aún así solo ves limitaciones. Así me pasó a mí. Estaba limpiando pisos por $30 al mes y en lugar de pensar en pequeño, comencé a pensar de manera diferente. El trabajo era el mismo, pero la visión que alimentaba ya no era la de un hombre limitado. Comencé a ver expansión, comencé a ver posibilidades, comencé a creer que aquello podía multiplicarse y de repente, en menos de 5 años, estaba ganando más de $1 millón. Pero la cuestión no es el dinero en sí, es la prueba de que el hábito invisible de creer en las propias limitaciones puede ser reemplazado por un hábito nuevo, un hábito que libera. La mayoría de las personas nunca se dan cuenta de esto. Creen que trabajan demasiado duro y aún así no avanzan. Pero, ¿será realmente el trabajo duro lo que las retiene? ¿O es la mentalidad con la que se levantan todos los días? La verdad es que el mundo está lleno de personas que luchan, que se esfuerzan, que tienen talento, pero que continúan estancadas, porque cargan consigo la convicción silenciosa de que no pueden. Recuerdo noches en las que me acostaba cansado, mirando el techo, y la duda me invadía. ¿Algún día mi vida va a cambiar? Y tal vez tú ya te has hecho esa misma pregunta. La diferencia es que yo decidí desafiar esa duda, mientras que la mayoría simplemente se conforma. La vida mediocre no nace de la falta de oportunidades,
nace de la repetición inconsciente de creencias limitantes. Y mientras no mires hacia adentro e identifiques ese hábito invisible, vas a seguir dando vueltas en círculos, como yo di vueltas durante tantos años. El gran cambio ocurre cuando comprendes que ese hábito puede ser cambiado. El mismo espacio mental que hoy está ocupado por frases como «no puedo», «no tengo cómo», «no es para mí», puede ser llenado por nuevas afirmaciones que cambian tu perspectiva. La mente no cuestiona si lo que repites es verdad o mentira, simplemente lo graba. Y aquello que grabas, comienzas a vivirlo. Es por eso que tantas personas que parecen comunes logran resultados extraordinarios, porque conscientemente eligieron repetir nuevos patrones hasta que se volvieron naturales. Si hay algo que necesitas comprender ahora, es que tu vida actual es el reflejo directo de los hábitos invisibles que cargas dentro de tu mente. El dinero que tienes, el trabajo que desempeñas, las oportunidades que surgen o no surgen, todo eso responde a ese hábito silencioso. Y la buena noticia es que de la misma forma que yo cambié, cualquier persona puede cambiar. Tú puedes cambiar. Pero el primer paso es reconocer que ese hábito existe, que está ahí dentro y que no va a desaparecer solo. Necesitas reemplazarlo. Necesitas decidir hoy que no vas a seguir viviendo preso de la ilusión de que no puedes, porque la verdad es que puedes, y puedes mucho más de lo que imaginas. La mente humana funciona de una manera que pocas personas realmente comprenden. Todo lo que repites con frecuencia se va transformando en un patrón, y ese patrón se convierte en tu identidad. Lo que crees, lo que piensas sobre ti mismo y sobre el mundo, no surge de la nada, sino de una repetición continua. El problema es que la mayoría repite ideas de escasez, de limitación, de miedo, y eso crea la vida que viven. ¿Cuántas veces te has dado cuenta de que te despiertas pensando en las cuentas que tienes que pagar, en las dificultades que enfrentas, en las cosas que no logras conquistar? Ese tipo de pensamiento, cuando se repite diariamente, llega a ser aceptado por tu mente como un hecho, aunque no lo sea. Yo viví esto de una manera muy clara. Cuando comencé mi primer negocio, no tenía experiencia, no tenía estudios, no tenía ningún motivo aparente para creer que podría tener éxito. Lo único que sabía era limpiar pisos. Mi primer contrato pagaba solo $30 al mes, y cualquiera que mirara desde fuera diría que eso era irrelevante. Pero algo dentro de mí comenzó a cambiar, porque ya no repetía la idea de que eso era poco, repetía la visión de que aquello podía crecer. Lavaba un piso, pero en mi mente ya me veía lavando 100. Y esa repetición, esa imagen constante que alimentaba todos los días, hizo que en menos de 5 años estuviera ganando más de $1 millón. Eso no sucedió porque hubiera encontrado el negocio perfecto, sino porque estaba repitiendo una nueva forma de pensar. Creía que podía expandirme, y la mente fue encontrando caminos para transformar eso en realidad. Así es como funciona. Lo que repites en el silencio de tu mente, día tras día, es lo que vas a vivir. Si repites que no tienes suerte, comienzas a ver solo situaciones que confirman eso. Si repites que nunca tendrás dinero, te convences de que no existen oportunidades y dejas de ver las que están frente a tus ojos. Hoy la ciencia confirma lo que aprendí en la práctica. Las investigaciones muestran que el cerebro crea nuevas conexiones neuronales de acuerdo con la repetición de pensamientos y comportamientos. En otras palabras, literalmente moldeas tu cerebro por lo que eliges repetir. Y si la mayoría de las personas repiten frases de derrota, ¿qué será lo que el cerebro de ellas está creando? Es por eso que tantas personas viven siempre en los mismos problemas, enfrentando las mismas dificultades, como si estuvieran atrapadas en un ciclo sin fin. La repetición es tan poderosa que puede transformar incluso lo imposible en realidad. Piensa en atletas de alto rendimiento. Ellos entrenan el mismo movimiento miles de veces hasta que el cuerpo lo hace de forma automática. La mente funciona de la misma manera. Necesitas entrenar un nuevo patrón mental
hasta que se vuelva natural. Yo no necesité inteligencia extraordinaria o un título universitario para prosperar. Solo necesité disciplina mental para repetir, día tras día, la idea de que podía crecer. Tal vez estás atrapado en un patrón que se ha repetido durante años. Tal vez repites mentalmente que no puedes cambiar de carrera porque ya es demasiado tarde. Tal vez repites que no puedes tener mejores relaciones porque siempre sale mal. Tal vez repites que nunca tendrás suficiente dinero porque nadie en tu familia lo logró. Pero, ¿y si dejaras de hacerlo ahora y comenzaras a repetir una nueva historia? ¿Y si en lugar de reforzar el miedo, reforzaras la visión de lo que deseas lograr? ¿Te has dado cuenta de que un niño aprende cualquier cosa mediante la repetición, incluso un idioma completamente nuevo? Su cerebro no cuestiona si es difícil o no, simplemente graba. Y tu mente continúa funcionando exactamente así, incluso en la vida adulta. Recuerdo noches en las que, antes de dormir, cerraba los ojos e imaginaba mis contratos creciendo, clientes llegando, oficinas en otras ciudades. Era una repetición que parecía al principio una fantasía, pero lo hacía todos los días, hasta que se volvió natural para mí creer que eso sucedería. Y sucedió, no porque yo fuera especial, sino porque había cambiado el hábito de repetir limitaciones por el hábito de repetir expansión. Si quieres transformar tu vida, necesitas comenzar a prestar atención a lo que repites, no solo en las palabras que dices, sino principalmente en los pensamientos que nutres cuando nadie te está escuchando. Es en esos momentos silenciosos que plantas las semillas de tu futuro. Lo que repites en tu mente es lo que construye la realidad que vas a vivir mañana. Y si realmente deseas una vida diferente, necesitas elegir conscientemente cuáles serán las ideas que vas a repetir hasta que se conviertan en parte de quién eres. El miedo y la duda fueron, durante mucho tiempo, los mayores ladrones de mi vida. Me impedían dar pasos sencillos, me bloqueaban ante situaciones que podrían haber cambiado todo. ¿Cuántas veces has dejado de aceptar una oportunidad porque la duda susurró que no eras capaz? ¿Cuántas veces el miedo al fracaso te hizo esconderte en lugar de intentarlo? Conozco esa sensación mejor que nadie. Tenía tanto miedo que ni siquiera podía levantar la mano para hacer una pregunta en público. En ciertos momentos, el corazón me latía con fuerza. La garganta se me cerraba y me convencía de que era mejor callarme para no pasar vergüenza. Pero dentro de mí había una enorme voluntad de compartir lo que estaba descubriendo. Sabía que había encontrado algo valioso, que podía cambiar la vida de otras personas, pero al mismo tiempo el miedo me hacía creer que nadie me escucharía. Fue en esa época que escuché a Earl Nightingale decir que todos nosotros llevamos dentro de nosotros reservas profundas de talento y habilidad. Escuché ese mensaje cientos de veces, y aún así, incluso escuchándolo repetidamente, no lo comprendía por completo. Hasta que un día, frente a una audiencia de 1000 personas, viendo a Bill Gove en el escenario, esas palabras encajaron dentro de mí como una pieza que finalmente encuentra su lugar. Comprendí que el miedo que me paralizaba no era una verdad, era solo un hábito mental. Ese fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida, porque me di cuenta de que no estaba limitado por la falta de talento, sino por la creencia de que no lo tenía. Quizás tú estés pasando por lo mismo ahora. Tal vez estés dejando de empezar un negocio, de pedir un aumento, de asumir un proyecto, simplemente porque la duda te ha convencido de que no puedes. Pero la verdad es que el miedo no es una advertencia de imposibilidad, es una señal de que estás frente a algo que puede expandir tu vida. El problema es que la mayoría de la gente interpreta el miedo como una señal de peligro y retrocede, y cada vez que retrocede, fortalece aún más ese hábito de paralizarse. Recuerdo una ocasión en que me invitaron a hablar en público, y sabía que esa era la oportunidad de compartir mi mensaje. El miedo me dominó tanto que casi lo rechazo. Temblaba, me sudaban las manos, pensaba en todas las maneras en que podía fallar. Pero decidí enfrentarlo. Cuando terminé me di cuenta de que nadie se había reído de mí, nadie me había juzgado de la manera que yo imaginaba.
Al contrario, mucha gente se acercó a agradecerme. Y ese día lloré de alivio, porque comprendí que el miedo no tenía ningún poder, excepto el que yo mismo le daba. ¿Cuántas oportunidades has perdido porque la duda te convenció de que no eras capaz? La duda es un ladrón silencioso. Entra en la mente lentamente, cuestiona tus ideas, roba tu energía, hasta que simplemente te rindes. Y lo más doloroso es que nunca llegas a descubrir lo que podría haber pasado si lo hubieras intentado. Ese es el precio de la duda. No solo te quita la oportunidad de ganar, sino que te condena a vivir imaginando lo que pudo haber sido. Estudios demuestran que la mayoría de las personas se arrepienten mucho más de las cosas que no hicieron que de las que hicieron y fracasaron. Esto se debe a que el fracaso puede enseñar, puede fortalecer, pero la inacción causada por el miedo no enseña nada, solo te mantiene atrapado. El miedo y la duda son como cadenas invisibles que sujetan a miles de personas en trabajos que no aman, en relaciones que no las hacen felices y en vidas mucho más pequeñas de lo que podrían vivir. Aprendí que el miedo nunca desaparece por completo, pero puede usarse como combustible. Hoy, cada vez que siento miedo, lo interpreto como una señal de que estoy a punto de crecer. Y te invito a hacer lo mismo. Piensa en algo que estás evitando por la duda y el miedo. Y si en lugar de retroceder, dieras solo un paso hacia eso. No necesitas ser perfecto, no necesitas ser gigantesco, solo un paso. Ese pequeño movimiento puede romper un ciclo de años de parálisis. La diferencia entre quien vive una vida extraordinaria y quien vive una vida mediocre muchas veces está en este punto. Cómo cada uno lidia con el miedo y la duda. Los que triunfan no son los que no sienten miedo, sino los que no dejan que el miedo decida por ellos. Y te puedo asegurar, porque lo viví en carne propia, que la sensación de superar la barrera de la duda y hacer lo que parecía imposible es una de las experiencias más liberadoras que puedes tener. Es en ese momento que descubres que siempre fuiste capaz y que el miedo nunca fue más que una sombra creada por tu propia mente. Una de las mayores revelaciones que hice en la vida fue entender que el enfoque lo determina todo. Lo que pones en el centro de tu atención se expande. Parece demasiado simple, pero es precisamente esa simplicidad lo que hace que mucha gente ignore este principio. La mayoría de las personas pasan el día entero enfocadas en problemas, preocupaciones, deudas vencidas, noticias negativas. ¿Y qué pasa cuando alimentas eso con tu energía? Los problemas crecen. Es como regar una planta todos los días. Mientras más agua le pones, más fuerte se vuelve. Solo que, en este caso, la planta es el problema que no quieres. Viví esto de una manera muy concreta cuando dejé el cuerpo de bomberos. No tenía un plan, no tenía seguridad, no tenía ninguna garantía de que algo saliera bien. La opción más obvia habría sido aferrarme al miedo, pensar en todo lo que podía salir mal y quedarme paralizado. Pero en cambio decidí poner mi enfoque en una visión. Me veía prosperando, veía mi negocio creciendo, veía oportunidades apareciendo. Al principio, nada de eso existía en el mundo físico, pero ya era real en mi mente. Y fue impresionante cómo empezaron a abrirse puertas. Primero en Toronto, luego en Montreal, más tarde en Londres. La gente me buscaba, llegaban clientes, y me daba cuenta de que era como si el universo respondiera directamente a aquello en lo que estaba eligiendo enfocarme. Y tú ya debes haberte dado cuenta de esto también, aunque sea de forma sutil. ¿Cuántas veces te has despertado de mal humor, pensando que el día sería horrible y parece que todo salió mal? El tráfico, el jefe, hasta pequeños detalles parecieron conspirar contra ti. Eso no es coincidencia, es enfoque. Lo mismo pasa al revés. ¿Has tenido días en que decidiste que iba a salir bien y de repente cosas inesperadas fluyeron con facilidad? Es la misma ley funcionando. Hoy hasta la ciencia lo comprueba. Estudios muestran que las personas que dirigen su atención a pensamientos positivos tienen más resiliencia, viven más, tienen niveles más bajos de estrés e incluso mayor prosperidad financiera. Esto no es magia, es resultado del enfoque.
El cerebro filtra millones de informaciones todos los días y solo destaca aquello que consideras importante. Si te dices a ti mismo, nunca tengo suerte, tu mente buscará pruebas para confirmarlo. Si repites, siempre encuentro soluciones, el cerebro empieza a identificar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Recuerdo noches en que estaba exhausto, sin saber cómo iba a pagar las cuentas del mes siguiente, pero elegía deliberadamente pensar en lo que quería lograr en lugar de perderme en las dificultades. Era como si estuviera plantando semillas invisibles, y cada día de enfoque consciente era un riego que mantenía la planta creciendo. No era fácil, porque los problemas seguían existiendo, pero elegía no alimentar eso con mi energía, y poco a poco me di cuenta de que la realidad empezaba a alinearse con lo que mantenía en mi mente. Es curioso observar cómo tantas personas dicen que quieren cambiar de vida, pero continúan repitiendo frases que solo refuerzan los problemas. No se puede, es difícil, no tengo cómo. Cada vez que alguien dice eso, está fortaleciendo justamente aquello que no quiere. Es como un corredor que desea llegar a la meta, pero corre mirando hacia atrás. El cuerpo puede moverse, pero la dirección es confusa. La mente funciona de la misma manera. Ahora piensa en algo que deseas mucho. Tal vez sea un cambio financiero, tal vez sea una mejor relación, tal vez sea salud, y pregúntate a ti mismo, ¿dónde está tu enfoque hoy? ¿Piensas más en los obstáculos o en los resultados? ¿Gastas más energía preocupándote por lo que puede salir mal o imaginándote viviendo exactamente lo que deseas? Esa es la diferencia que cambia destinos. Te puedo asegurar que, cuando aprendí a cambiar mi enfoque, toda mi vida cambió. No fue de un día para otro, pero fue inevitable, porque aquello que alimentas con tu atención se convierte en tu experiencia de vida. Y si deseas un futuro mejor, necesitas decidir ahora que solo regarás las semillas que representan ese futuro. El resto lo dejarás morir por falta de atención. Es esa elección simple, repetida todos los días, la que abre puertas que antes parecían cerradas. El ambiente en el que vives tiene un poder mucho mayor sobre tu vida de lo que la mayoría de la gente imagina. Es como si fuera una especie de suelo donde se plantan las semillas de tus pensamientos. Si el suelo es fértil, la semilla crece. Si es tóxico, muere antes incluso de brotar. Y la gran verdad es que muchos permanecen atrapados porque continúan rodeados de personas, lugares e ideas que refuerzan hábitos de limitación. Tal vez ya te hayas dado cuenta. Cuando hablas de un sueño grande, siempre aparece alguien diciendo que es imposible, que no tienes lo que necesitas, que es mejor conformarse. Y si escuchas eso repetidas veces, una parte de ti empieza a creerlo. Fue exactamente eso lo que viví. Durante mucho tiempo, estuve rodeado de voces que me recordaban mis fallas, mi falta de estudios, mi aparente falta de talento. Pero todo cambió cuando empecé a acercarme a personas que ya habían llegado más lejos. Cuando conocí a Bill Gove, por ejemplo, yo era un hombre tímido, con miedo de hablar incluso en grupos pequeños. Lo veía en el escenario, frente a 1000 personas, y pensaba que eso era imposible para mí. Pero solo con estar en ese ambiente, solo con ver con mis propios ojos lo que era posible, algo dentro de mí empezó a expandirse. Y no fue solo inspiración, fue convivencia. Bill no solo me mostró cómo hablar, me enseñó a creer que podía. Él decía, si realmente amas la idea de ayudar a las personas, la audiencia lo sentirá. Temblaba, me escondía detrás del miedo, pero el hecho de tener a alguien creyendo en mí más de lo que yo creía en mí mismo, cambió todo. Ese es el poder del ambiente. Moldea no solo lo que piensas, sino quién te conviertes. Y veo que esto sucede en todas las áreas. Personas que quieren prosperar financieramente, pero conviven solo con amigos que se quejan del dinero. Personas que desean mejorar su salud, pero continúan rodeadas de hábitos y conversaciones que refuerzan la falta de cuidado con el cuerpo. Personas que dicen querer cambiar de vida, pero consumen diariamente noticias negativas, programas que solo muestran tragedia, conversaciones que solo giran en torno a problemas.
No hay manera de plantar pensamientos de abundancia en un suelo contaminado por la escasez. Estudios muestran que el ambiente social influye directamente en el comportamiento humano. Existe una investigación famosa que demuestra que cuando una persona obesa tiene amigos obesos, sus probabilidades de también engordar aumentan significativamente. Eso no es coincidencia, es influencia. De la misma manera, cuando alguien convive con personas que emprenden, crece la probabilidad de también convertirse en emprendedor. El ambiente es un espejo que refuerza patrones, ya sea de crecimiento o de estancamiento. Aprendí que si quieres transformar tu vida, necesitas elegir conscientemente de quién te vas a acercar. No significa abandonar a las personas que amas, pero significa decidir qué voces tendrán espacio dentro de ti. Cuando empecé a escuchar a Earl Nightingale todos los días, cuando decidí llenar mi mente con sus mensajes en lugar de las críticas a mi alrededor, algo poderoso sucedió. Mi mentalidad empezó a cambiar. Dejé de repetir frases de derrota y empecé a repetir ideas de victoria. Y eso solo fue posible porque elegí un ambiente mental y social que me sustentaba. Tal vez hoy todavía estés atrapado porque estás intentando crecer en un ambiente que te absorbe la energía. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has sentido animado con una idea y después de conversar con alguien saliste desmotivado? Eso es el reflejo del ambiente. Y la buena noticia es que puedes elegir nuevos ambientes. Puedes elegir estar cerca de personas que creen en posibilidades. Puedes elegir libros que amplíen tu visión. Puedes elegir videos y contenidos que refuercen aquello que quieres vivir, en lugar de reforzar aquello que quieres evitar. Sé que esta elección no siempre es fácil, porque muchas veces el ambiente tóxico es familiar, es cómodo, es lo que conoces, pero te puedo asegurar que cuando te atreves a cambiar, cuando empiezas a rodearte de voces que te levantan en lugar de bajarte, tu vida entera empieza a ganar una nueva dirección. El ambiente es el campo donde tu mente va a florecer o a marchitarse, y al final de cuentas eres tú quien decide en qué terreno vas a plantar tus sueños. Lo que necesitas guardar de todo lo que compartí aquí es simple. No es el mundo exterior el que te retiene, sino los hábitos invisibles que alimentas todos los días. Lo que piensas constantemente moldea tu vida, y el cambio empieza justo ahí, dentro de ti. Cuando decides reemplazar patrones limitantes por patrones de expansión, todo a tu alrededor comienza a responder de manera diferente. Y si esta idea ya te resonó, entonces en el siguiente video que está apareciendo en tu pantalla, vas a subir un peldaño más en este viaje. Vas a descubrir cómo profundizar aún más esta transformación para convertirte, al menos, en un 1% mejor de lo que eres hoy. Quiero agradecerte por haberte quedado conmigo hasta aquí y te espero en el próximo video.